Segunda de Crónicas, el contexto es después de la inauguración del templo. David había querido construir un templo en sus días. El Señor le dijo: no, tú eres un hombre de guerra, pero lo va a hacer tu hijo. Y Salomón construyó el templo del Señor, y la palabra nos dice en el capítulo 7, cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y yo he escogido este lugar como templo para que me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, ¿quién es el que cierra los cielos para que no llueva? El Señor. Y le ordene a la langosta que devore la tierra o envíe plaga sobre mi pueblo. Si estas cosas ocurren, si mi pueblo, el que lleva mi nombre, se humilla y busca y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo escucharé del cielo, perdonaré sus pecados. Dilo conmigo: sus, dilo sus. No los pecados de tu vecino, no los pecados de tu cónyuge, mis pecados. Está hablando sus, está hablando los de quién, los del pueblo. ¿Cuántos pecadores hay aquí en esta mañana? Tus pecados, mis pecados. Si ellos hacen eso, yo perdonaré, escucharé del cielo, perdonaré sus pecados y restauraré, sanaré su tierra. La sanidad de la tierra está conectada con el perdón de los pecados del pueblo del Señor. Lo repito. La sanidad de la tierra está conectada con el perdón de los pecados del pueblo que invoca el nombre del Señor, su pueblo. Dios es un Dios de pactos. Él hace un pacto. Lo demostró en el Antiguo Testamento y fue consumido y manifiesto en Cristo en el Nuevo Testamento. Un nuevo pacto, pero no quiere decir que la idea de pactos terminó en el Antiguo Testamento. Hay condiciones, promesas y corrección para los que se llaman su pueblo. Yo soy papá de 3 hermosos ecuagringos. Y ellos llevan mi nombre, el nombre del apellido mío y el de mi esposa, Smith Criollo. Smith del pueblo, no puede haber 2 apellidos más del pueblo, ¿no? Smith Criollo. Y una de las cosas que no disfrutaba y no disfruto como padre, de a veces lo he hecho bien y a veces no lo he hecho bien, es la corrección de mis hijos. No me agrada, es algo que no me agrada. A veces sobrereacciono, a veces subreacciono. Pero la palabra dice: el padre que no ama a sus hijos no los va a corregir y va a dejar crecer majaderos y malcriados y los va a justificar. Hoy no lo disciplines, es una criaturita. Ahí es cuando le tienes que dar tas en la nalguita. Ojo, ¿cuántos padres tienen hijos pequeños? 5 para abajo. Les voy a dar un tip. Si tú no los corriges en los primeros 3 años de vida, es que son chiquititos, míralo, cochonchito lindo.
y tú le dices, no lo toques. ¿El pelado sabe o no sabe lo que está haciendo? Y si tú no lo corriges ahí, no esperes que cuando tenga 15, mágicamente va a decir, a ver, padre, dame toda la corrección que tú me vas a dar. No funciona así. Y Dios es un buen padre. Él es un padre que nos ama. Él es un padre que está a nuestro lado. Él es un padre que nos afirma. Él es un padre que nos provee. Él es un padre que nos acepta. Él es un padre que está por tu bien, te abraza, está cerca a tu vida, está a tu lado, está por tu bien. Él es un buen padre. Pero en el Antiguo Testamento su corrección se manifestaba a un país individual y corporal, a veces en 3 cosas y dependiendo del contexto en 4. Había 4 correcciones. Me hace acuerdo cuando eran chiquitos, a veces hacía esto mi padre, nos decía esto. No lo miren porque él está en la primera fila. Pero a veces nos decía, you pick your switch, tú escoges el palo con el que te voy a dar. Y eso era una prueba de sabiduría. Porque si escogías demasiado duro, te iba a doler. Si era demasiado flaco, te quebraba y él mismo lo escogía. Y Dios en su palabra daba 3 o 4 correcciones a su pueblo. Era como decir, aquí están las 4 opciones. Y esto venía de la ley mosaica, de la base del pueblo. Deuteronomio capítulo 32 dice, Israel, está hablando del pueblo del Señor, abandonó a Dios que le dio vida y rechazó a la roca de su salvación. Lo abandonó y lo rechazó. Por lo tanto, enviaré a los que los consuman el hambre, la pestilencia y la plaga, y lanzaré contra ellos los colmillos de las fieras y el veneno de las víboras que se arrastran en el polvo. Versículo 25, y en la calle la espada los dejará sin hijos y en sus casas reinará el terror. ¿Suena esto como Guayaquil? No está muy lejos de nuestra realidad. Y como nación, y aquí les dice la conexión, como nación han perdido el juicio. Juicio es la capacidad de tomar buenas decisiones. Han perdido la capacidad, el juicio, y carecen, les falta discernimiento. Si tan solo fueran sabios, entendieran esto y comprendieran cuál sería su fin. La palabra discernimiento quiere decir la habilidad o capacidad para certificar o negar el valor moral de una determinada situación. Les rodea el ruido, les rodea el discurso político y están embobados y no saben qué decisión tomar. Se les envuelve esto y no tienen discernimiento para escoger lo bueno o lo malo. El pueblo rehusó escuchar, vez tras vez tras vez. La palabra dice que el Señor es lento para la ira. Tiene un aguante increíble el Señor. No es un año, no es 4 años presidenciales. El Señor tiene un aguante. Él aguanta, Él aguanta, Él aguanta. Lento para la ira no quiere decir que no tiene ira y que no llega a un punto y dice se acabó. Y levanta antes de que cayera el juicio final para Jerusalén, manda a los profetas. Jeremías trae la palabra del Señor y le dice, los perseguiré con espada, hambre y pestilencia. Es lo mismo que decía la ley. Y haré que sean objeto de horror y de burla y de escarnio entre todas las naciones por donde yo los disperse. Porque ustedes no han escuchado. Esto no tiene ciencia. La razón por la cual estas 3 cosas están viniendo a su país,
Ahí lo dice, porque ustedes no lo han escuchado ni han escuchado las palabras que una y otra vez yo envié por medio de mis siervos los profetas. Su colega Ezequiel dijo lo mismo. Capítulo 14, peor será cuando mande Jerusalén mis 4 castigos fatales: la espada, el hambre, las bestias feroces y la plaga. Pablo nos dice en Corintios 16, estas cosas, hablando del Antiguo Testamento, estas cosas nos sucedieron como ejemplos para nosotros en el 2025. ¿Cuántos damos gracias a Dios por su palabra que nos instruye, nos da una salida, no nos deja en la nada? Nos da una descripción de la situación, pero no nos deja ahí, no nos dice, bueno, esto es lo que está pasando, chao, ahí ves cómo se lo arreglan. Nos da una descripción, pero gracias al Señor nos da una prescripción, una salida. Si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, oren, busquen mi rostro y se arrepienten. Dilo conmigo, se arrepienten. Esa es una palabra que no nos gusta. Unos confunden arrepentimiento con remordimiento o culpabilidad o vergüenza o confesión. Estos no son malos, son buenos. La palabra dice en Jeremías, le reprocha al pueblo y dice al pueblo, el pueblo ni siquiera saben lo que es sonrojarse. ¿Alguna vez usted se ha sonrojado o nos dice, apague el foco gringo, está rojo, ¿verdad? Algo nos da vergüenza o tenemos una memoria y nos da vergüenza. Eso no está malo, pero la culpabilidad te debe de llevar al arrepentimiento. El remordimiento no es, ay, qué pena, me agarraron infragante. Eso es remordimiento. Arrepentimiento, la palabra nos enseña. Hay 3 imágenes de arrepentimiento que quiero compartir en esta mañana. La primera es esta. Arrepentimiento es tomar una decisión, girar en U y mantenerse en la senda correcta. Supongamos que yo estoy en la carretera yendo hacia Cuenca. Y estoy ahí en mi carrito y llego al kilómetro 26 Virgen de Fátima. Y estoy distraído en ese redondel porque huelo el olor de... Ya saben, ya está dando hambre, estoy lleno. Y me distraigo y no agarro para Cuenca y agarro para Riobamba. Y media hora en ese camino Riobamba me despierto y digo, uy, chuzo, agarré mal. Si yo en ese momento digo, y me pongo a llorar un charco de lágrimas y digo, uy, estoy tan apenado que... Drama, pero no es arrepentimiento. Puedo decir, uy, qué pena, agarré este mal camino, pero hoy están vendiendo piña fresca por aquí, mira, ¿viste? Arrepentimiento es, agarras tu carro, le das la vuelta en U, regresas hasta el redondel, hasta donde agarraste mal, y das la vuelta al redondel y agarras de nuevo para Puerto Inca, Molleturo, Cajas, terminas en Cuenca. Arrepentimiento es el giro en U y es mantenerte en la carretera. Cuando la mujer condenada la traen y la tiran a los pies del Señor, los fariseos, ¿verdad? Que querían, aquí está esta mujer, la agarramos en el acto, Señor. ¿Qué dices tú? El Señor escribe en el piso poco a poco, le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. No hay condenación
para aquel persona que viene a Cristo. No importa cualquier sea su trasfondo, cualquier acto que usted ha comido, el momento que usted viene a Cristo Jesús, la sangre de Él lava la suciedad más vil y te transforma y te renueva. Y es hermoso, la gracia es hermoso. ¿Dónde estaríamos sin gracia? Pero a veces nos olvidamos ese segundo pedazo de la interacción de Jesús con esa mujer. Y también le dice, mujer, ¿qué le dice? No peques más, el pecado te va a destruir. La condenación te destruirá, pero también el pecado te destruirá. Arrepentimiento es girar en U, pero también mantenerte en la senda. Continuamente arrepentirte. No, para allá no es flaco. No, para allá no es gordito. Es para acá. No, porque vas a ir en el camino. Igual vas a estar distraído. Mira eso. No, flaco, para acá. Acá es. Uy, pero vuelo unos deseos para acá. No, para acá. Es para que a Cuenca quieres terminar. Tú puedes ser sincero. Es que yo tengo una sinceridad en mi fe y porque yo soy sincero, el Señor me va a aceptar. Tú sinceramente vas a terminar en Riobamba y no en Cuenca. Tu sinceridad no te va a llevar al Señor. Es la senda al Padre que se llama Cristo Jesús que te llevará a Él. Tu sinceridad sin camino no te llevará. La palabra nos dice en Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Cuántos decimos gloria al Señor por su perdón en nuestras vidas? La segunda imagen que quiero compartir, Isaías dice así: pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. Y el que crea en él jamás será sacudido. ¿A quién está hablando? Del Señor Jesús. Y los probaré con la cuerda de medir de justicia y con la plomada de la rectitud. Esto es una plomada. ¿Saben por qué se llama plomada? Porque adentro tiene, inteligente, estamos bien. Y el plomo le da peso. Y cuando los constructores miden un muro, obviamente hoy ahí ciertos lo hacen con láser y toda esa cuestión, ¿no? Pero aún la plomada lo siguen usando porque la compré en Amazon, en la ferretería, todavía se vende. Pero ¿para qué existe la plomada? La plomada existe para ver la rectitud de la pared. Porque tú puedes tener buenas intenciones, pero si no tienes un referente de dónde poner ese bloque y el cemento, ¿qué va a pasar con el muro? Hace años en el Campus 1, mi papá me contaba, cuando construyeron el primer muro del auditorio, lo construyeron chueco. Y llegó el arquitecto, ¿y qué pasó? ¿Y saben qué tuvieron que hacer? Todo el muro para abajo. Y estoy aquí para decirte, la piedra principal se llama Cristo Jesús. Pero si tú construyes el muro de tu vida chueco, llegará el constructor de tu vida y te lo va a tumbar todo. ¿Por qué? Porque si ese muro está chueco, el otro muro está chueco y va a haber otro muro chueco y ese muro va a hacer que el otro chueco y va a ser una chuecada total. Y va a quebrar, va a destruir al pueblo. ¿Cuál es la plomada? La plomada es la palabra del Señor y la persona de Cristo Jesús. Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. Si tú has venido a la iglesia por años y tú has venido al centro cristiano por 25 años y tu muro está chueco, te profetizo
que el arquitecto perfecto te lo va a tumbar. Él es el maestro, Él es el constructor, el que está edificando. La palabra dice bloque sobre bloque, piedras vivas en el templo. Y si tú estás chueco, te va a hacer a un lado, porque quiere un templo con una pared recto que va a aguantar el peso de su gloria que tiene para el pueblo, que va a impactar al resto del país. La tercera imagen es la imagen de un molde. En Romanos 12 nos dice Pablo, no sean igual, pero la palabra en el griego es molde. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Metamorfoseados. La misma palabra que se usa para la rana y la mariposa. Ese cambio es un proceso. Dios es un Dios de proceso. Y está bien que viniste al Señor chueco, pero el proceso del Señor es que Él te va a deschuecar. Y te va a hacer recto. Y cuando la gente te va a ver, va a decir, me estás recordando a alguien. Me recuerdas a alguien llamado Cristo Jesús. La manera que tú tratas a otros, la manera que tú vives, la manera que tratas a tu esposa, a tus hijos. Me recuerdas a alguien. ¿Quién he visto como tú? Me recuerdas al Señor. Y dice, no se amolden al mundo, sean diferentes. Pablo dice, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que, con el propósito de que hagamos las cosas buenas, las buenas obras que Él preparó de antemano para tu vida y la mía. Si no estás entrando a las buenas obras del Señor, no ha ocurrido la transformación que Dios desea para tu vida. El Señor dijo, busca primeramente el reino y su justicia, su rectitud. Si tú sigues chueco y crees que estás en el reino, estás equivocado. El reino de Dios no es comida, bebida, dice Pablo, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay un orden. No hay gozo si no hay paz. No hay paz si no hay justicia. No hay rectitud. No vas a poder dormir en la noche, no tendrás paz, porque tú sabes y la conciencia te sigue martillando. Lo que hiciste no estuvo correcto. Pero justicia sigue paz y paz gozo. Pablo dice, salgan de en medio de ellos y apártense. Pedro dice en Hechos 2, sálvense de esta generación perversa, torcida, chueca. Un mundo corrupto, sean diferentes. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino denúncienlas. Ay, pero pastor, es que tú no entiendes, los latinos somos tan solidarios y es que si yo lo denuncio me van a decir que soy. Bueno, tú escoges. ¿Quieres la aprobación de tus panitas que te van a decir sapos o quieres la aprobación de Cristo Jesús que dice denuncia las obras, sácalas a la luz? ¿Hay que usar la sabiduría? Por supuesto que sí. No sean igual al mundo. Tengan una manera de pensar diferente, dice Pablo. ¿Cómo voy a experimentar esta transformación? Mediante la renovación de su mente. La mente siendo renovada por la palabra inspirada del Espíritu Santo. Y a la medida que tú te metes a la palabra del Señor, eso va transformando tu manera de pensar, tu definición de justicia, tu definición de rectitud, tu definición de lo que es bueno y de lo que es malo.
La función del Espíritu Santo, nos dice el Señor, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de justicia y del juicio venidero. Justicia. Nosotros vivimos en Guayaquil, Ecuador, y hay una definición de justicia que nos agobia y nos envuelve. Es la masa común en la cual nos encontramos en Guayaquil. Es la mentalidad de la justicia del sabido. ¿Qué dice el sabido? Si yo te la puedo hacer, te la hago. Si se te cae $1 en el suelo, ¿qué hace el sabido? Lanza la piedra y ¿qué hace el sabido? Y el Señor dice, si tú vas a ser un seguidor mío, tienes que alinearte a la plomada de mi palabra y de mi persona. Y la rectitud y la justicia del sabido choca contra la justicia del Señor. Santiago lo dice de esta manera: donde la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas, mira cómo define la palabra del Señor este tipo de pensamiento. Es fuerte, pero mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, este tipo de pensamiento del sabido es terrenal, humana y demoníaca. Demoníaca. O sea, los demonios están siendo activados cuando yo camino y ejecuto justicia de esa manera. Sí. Entregas tu país al demonio. Pues donde hay envidias y ambiciones, egoísmo, también habrá desorden. El sabido es lo que dicen en España el viva yo. Con tal que yo saque mi puestito en gobierno, a mí me vale donde ese gobierno va a llevar el país. Eso es una sabiduría demoníaca, destructiva. El próximo mes va a haber elecciones en este país. Y es increíble para mí como pastor pensar que el Centro Cristiano refleja las mismas tasas electorales que refleja el país. Yo no te voy a decir por quién votar, pero hay un par de palabras que quiero compartir en esta mañana porque me inquieta lo que veo y lo que siento venir sobre el pueblo del Señor y este país. Proverbios 17, versículo 15 dice esto: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos, dilo conmigo, ambos son abominación al Señor. Wow, esa es una palabra fuerte. ¿Sabe qué es una abominación? Una abominación a Jehová es algo que sube ante la nariz del Señor y le da tanto asco que en su justicia y su santidad tiene que mandar un juicio sobre esa abominación. El que justifica al malo, al impío. Isaías lo dice de esta manera: ay, y cuando la palabra dice ay, no es poesía. No es que ay. Cuando la palabra usa la palabra ay en el Antiguo o el Nuevo Testamento, es una especie de va a haber juicio sobre esa persona individual y corporal. Ay es ay. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal.
Yo no te voy a decir por quién votar, pero te voy a decir por quién no votar. Si tú puedes justificar a la lista y al partido que abrió sus manos a la droga, al demonio de la droga en nuestro país, y sacó una base de un país que estaba haciendo fuerza contra la fuerza de maldad en nuestro país, tú estás llamando a lo malo bueno. Si tú no aplauden porque es una congregación dividida. Yo quiero que usted reflexione y recapacite en esta mañana. Si tú puedes llamar y votar tu voto en abril 13 a un partido que aprobó una tabla de drogas que destruyó a una generación entera, lo destruyó. Y tu justificación y tu excusa y tu minimización es: construyeron carreteras a 7 precios de las carreteras de Francia. Ay de ti. Abril 13 habrá una elección y en honor a la verdad no sé quién va a ganar. Y los planes del Señor con las naciones no se frustrarán. Dios es soberano entre las naciones y sus propósitos se cumplirán. No aplauden. Sus propósitos se van a cumplir. Pero el Señor no tendrá por inocente a aquel persona que llame lo malo bueno. Yo no te voy a decir por quién votar, pero te voy a decir por quién, si tú te llamas cristiano, no puedes votar. Yo sé, me van a llegar los emails y los textos. En el capítulo 9 de Ezequiel hay una palabra fuertísima. El Señor está por juzgar Jerusalén. Les ha dado chance. Y llega un punto que el Señor dice: ok, aquí viene. Dios mandó a sus mensajeros a ejecutar sus justos juicios. ¿Cuántos saben que los juicios del Señor son justos? Y llamó al hombre vestido de lino que llevaba un estuche del escriba de tinta. El Señor le dijo: quiero que pases por en medio de la ciudad y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones. Ahí está esa palabra de nuevo, abominaciones. Por llamar lo malo bueno, contaminaron la tierra con abominaciones. Y quiero que tú hagas una diferenciación en la ciudad y el país de los que verdaderamente han gemido y han lamentado la destrucción de su pueblo por la cobardía y la oscuridad que ha traído. Y quiero que tú pongas una marca sobre ellos. Y de ahí le dice: y a los otros mensajeros, quiero que pasen por la ciudad en pos de ellos y hiéranlos. No tengan piedad ni perdonen. Viejos, jóvenes, doncellas, niños, mujeres, hasta exterminarlos. No toquen a ninguno sobre cuál está este señal. Comenzarán con mi santuario, con los ancianos que estaban delante del templo. Los ancianos, los líderes. Entonces el Señor me respondió: la iniquidad de la casa de Israel, el Señor, la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversión, porque dicen: el Señor ha abandonado y el Señor nada ve. Y estoy aquí para recordarles, Centro Cristiano de Guayaquil, tú puedes hacer lo que quieras en el momento, pero tenlo por seguro que el Señor es justo. Y el Señor va a hacer una diferenciación a aquellos que han solapado, minimizado y excusado la maldad en nuestro querido y amado Ecuador. Voy a pedir en esta mañana
estamos por cerrar. Es un llamado al arrepentimiento a la iglesia. Es un llamado de corrección. Y cuando el Señor da un llamado de corrección es porque viene un castigo detrás de su palabra. Dios en su amor manda el arrepentimiento. Nos dice en Romanos 2, capítulo 2, versículo 4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que es la bondad de Dios para guiarte al arrepentimiento y que abandones tu pecado? El deseo de Dios es que estemos alineados a su corazón.